Casi 9:10 de la noche, repasadas las principales noticias del día, seguimos con el debate, con el análisis en nuestra tertulia de análisis económico. María, la palabra es tuya. Bueno, a ver, yo creo que lo que ha pasado en la cumbre europea tiene dos análisis, una vertiente más política y otra económica. Creo que es verdad que en la vertiente política sí que es un éxito, pero que hay que tener cuidado y que no nos pase como nos pasó en la anterior ocasión, que nos pusimos chulos y dijimos que éramos los más listos de la clase, y entonces a partir de ahí ya no había ni rescate, el rescate era malo, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos lo que pasó. Entonces creo que es un éxito, pero por favor con precaución y con humildad. Desde el punto de vista económico es verdad que hay muchos interrogantes y es cierto que lo que estamos haciendo es comprar tiempo que es básico y es la última oportunidad que tiene Mariano Rajoy, en mi opinión, para tomar las riendas de este país. Si no lo hace y deja pasar el tiempo como si nada, pues van a venir los hombres de negro, o como se les quieran llamar, y harán las reformas que nuestro país necesita, porque es verdad que las reformas que necesita este país son inaplazables. Es que no se puede seguir manteniendo el país con unos gastos y con una estructura del Estado como la que tiene. Bueno, el lunes Rajoy anunciaba un plan de ajuste que todavía no se ha concretado, pero lo cierto es que hoy Rajoy hablaba de que las condiciones serán estrictamente, se limitarán al sector bancario, pero Merkel y el Banco Central no hablaban de eso. Se apunta ya a un incremento del IVA, a la supresión de la deducción por vivienda. Es que es mentira. O sea, el gobierno lleva diciendo desde el mismo día que solicitó o acordó el rescate financiero de la banca española, que solo este acuerdo únicamente tenía implicaciones a nivel financiero, que no tenía condiciones macroeconómicas. Bien, los datos y los hechos han terminado por desmentir al presidente del gobierno. Es mentira por varias razones. En primer lugar, porque en este acuerdo de la Cumbre Europea en nada cambia la configuración inicial del rescate bancario español. El rescate va a seguir siendo tal y como estaba configurado, es decir, se va a prestar hasta 100.000 millones de euros al FROP. Por lo tanto, el garante de ese rescate es el Estado español. ¿Y eso qué significa? Significa que esos 100.000 millones de euros se van a contabilizar como deuda pública, por lo tanto, la deuda pública se va a disparar mucho más, y los intereses, el pago de intereses e incluso el dinero que se utilice para cubrir agujeros bancarios, pues se va a contabilizar como déficit público. Por lo tanto, se va a disparar también el déficit público. En el acuerdo que se alcanzó en su día, ese famoso 9 de junio, el texto, porque en este tipo de cumbres lo que hay que hacer básicamente es leerse los textos acordados. Eso es lo que va a misa. El resto son mera retórica política. En el texto decía que el Eurogrupo vigilaría estrechamente el cumplimiento de los objetivos de déficit y la puesta en marcha de las reformas estructurales. ¿Eso qué significa? Significa, pues lo que dijo hace escasos días el comisario de competencia, el señor Almunia, que las recomendaciones de Bruselas no son recomendaciones, son exigencias. De ahí que no sea casualidad que el gobierno esté estudiando la aprobación de la subida del IVA entre esta semana, la semana que viene, y la siguiente. Es decir, antes de que se cierre el Parlamento, de que los políticos se vayan de vacaciones, muy posiblemente tendremos encima de la mesa subida del IVA, muy posiblemente eliminación de la deducción por vivienda y subida de tasas, impuestos especiales. Todo esto, desde mi punto de vista, es negativo, pero bueno, son condiciones que exige Bruselas. ¿Por qué lastra al ciudadano? ¿Por qué? Porque todo lo que sea subir impuestos es malo para este país. Además, ya nos los han subido de forma, además, brutal. Por lo tanto, eso no va a solucionar nada, sino que va a agravar la situación. Pero lo que sí es positivo es que también van a exigir, entre otras cosas, reducción drástica del gasto público, como por ejemplo reducción de sueldo a los funcionarios e incluso despidos masivos de empleados públicos. Masivos, no un pequeño ERE, sino EREs en todas las empresas públicas, en organismos, interinos, etcétera. Todo este tipo de cosas pues se van a acelerar y eso sí es positivo para este país. Por lo tanto, esta es la prueba de que el país está intervenido. Aunque no se quiera decir así, pero está intervenido. Y yo es ahí donde veo la esperanza, insisto. La esperanza que tiene España es que, puesto que Rajoy ha sido, o ha demostrado ser un auténtico incompetente e irresponsable a la hora de sacar a este país del agujero, que vengan
los hombres de negro, los de gris, los de rojo, los de amarillo, los de verde, me da exactamente igual, y se pongan ellos a dirigir la política económica de este país. Por lo tanto, que la intervención sea directa o indirecta es lo de menos. La cuestión es que sea intervención y, por lo tanto, Rajoy se vea obligado taxativamente a poner en marcha las reformas que no ha querido hacer. Y por lo tanto, el país, evidentemente, este rescate financiero está condicionado al cumplimiento de estas reformas. Y más adelante, si finalmente se lleva a cabo la recapitalización directa de la banca, que es una de las condiciones o una de las grandes ideas que tenía Rajoy, uno de los grandes objetivos, eso también conllevará condiciones. Insisto, el Fondo Permanente de Rescate, que todavía no ha entrado en vigor, que aún tiene que ser ratificado por múltiples países, entre ellos Alemania, ese Fondo Permanente de Rescate ya establecía en sus estatutos iniciales la posibilidad de que ese dinero se utilice para comprar deuda pública en el mercado secundario o primario y para recapitalizar bancos. Con lo cual, lo que se ha aprobado en la cumbre no es nada nuevo. Ya estaba en los estatutos iniciales del Fondo Permanente. Lo que pasa es que sí lanza un mensaje político contundente de que lo vamos a hacer. Pero insisto, las condiciones siguen siendo las mismas. El Fondo Permanente de Rescate en su día, cuando llegado el caso, si Italia solicita que le compren deuda pública o si España pues exige que se recapitalice directamente la banca, los miembros del Fondo Permanente tendrán que decidir. Y lógicamente yo no veo, o al menos no me quiero imaginar ese escenario, no veo ni a holandeses, ni a finlandeses, ni a alemanes decir yo les presto el dinero, yo les rescato con el dinero de mis contribuyentes a cambio de nada. Eso no se va a producir. Y por lo tanto, eso es una puerta a la esperanza. ¿Podríamos pensar que en este entretanto, es decir, hasta que se apruebe todo, hasta que todo tome forma, alguien se podría echar atrás? ¿O lo firmado ayer a las 5 de la mañana es ya garantía para España y garantía para esa recapitalización directa? No, no es garantía de nada. Vamos, o sea, lo que se ha dicho se ha hecho una declaración de intenciones, una declaración política. Tenemos la intención de avanzar en esta dirección y estamos dispuestos a ceder para arropar a nuestros socios mediterráneos. Esto es lo que se ha venido a decir, pero si yo veo, que es lo que viene detrás, si vemos que están avanzando en la línea correcta. Es decir, nosotros dejaremos el dinero siempre y cuando pensemos que se nos va a devolver. Pero esto es como todo, no lo van a dar a fondo perdido. Yo creo de todas maneras que hay que destacar el papel que ha jugado Mario Monti, el de Italia, Italia en todo este proceso, porque ha sido fundamental, según cuentan todos los corresponsales en Bruselas que han estado viviendo allí hasta las 5 o hasta las 3, que creo que es la hora que se han quedado, la cumbre. Ha sido fundamental y ha sido más bien España la que se ha subido al carro, porque claro, Monti conoce bien los entresijos de Bruselas, cómo funciona y ha sido ahí hábil. Ha sabido dónde apretar, ¿no? Esto es. Más, de hecho, aunque Rajoy lo ha vendido como un triunfo de España y de Italia, yo concuerdo perfectamente con el análisis de María. Monti ha sido el gran estratega dentro de la negociación, dura negociación con Merkel, porque Merkel llegó a la cumbre, hay que recordarlo, después de reiterar sucesivamente durante varios días, tanto a nivel externo como interno, que no se iba a bajar del carro y que no iba a permitir la recapitalización directa de la banca. Cierto. Y que no iba a permitir que los fondos de rescate compraran deuda pública, que eso no estaba sobre el tapete. Bien, finalmente ha cedido, insisto, con muchos matices, entre ellos el matiz fundamental y la clave de todo el asunto, es que va a ser siempre. Y además lo dijo claramente Merkel y el propio Draghi. No habrá prestación sin contraprestación. No habrá ayuda sin condiciones. Eso es fundamental y ese mensaje tiene que quedar meridianamente claro y además tiene que ser sólido. No solo para el futuro y el bien de España, sino para el bien de la propia Europa y del propio euro. Es decir, si Alemania, imaginémonos, dijera que sí a todas las reivindicaciones de los países periféricos y por lo tanto estuviera dispuesta a rescatar a la banca española sin contraprestación o a rescatar a Italia y a España, al conjunto de España e Italia, sin ningún tipo de condiciones. Aquí no pasa nada. ¿Qué pasaría? Que quebraría Alemania. Quebraría Alemania y por lo tanto el euro desaparecería. De ahí que sea muy fundamental ese punto clave. Pero voy más allá. No solo ha sido el artífice de toda esta negociación Monti, sino yo creo que de forma indirecta todo ha sido gracias a los socialistas alemanes. Los socialistas alemanes no gobiernan Alemania, pero había un factor fundamental
El pacto fiscal, que se aprobó ya hace algunos meses, es la gran apuesta de Angela Merkel, la gran apuesta para Europa de Angela Merkel. El pacto fiscal es ese compromiso que se alcanzó en su día por el cual se refuerzan los mecanismos de control presupuestario a nivel comunitario. Es el mecanismo a través del cual España se vio obligada a introducir en su Constitución el límite de déficit y de deuda a medio y largo plazo. Pues bien, el pacto fiscal tenía que aprobarse en el Parlamento alemán. Pero ese pacto, puesto que constituye una modificación muy importante legislativa, necesitaba la aprobación de 2/3 del Parlamento alemán. Es decir, Merkel necesitaba el apoyo o sí de los socialistas alemanes. ¿Y qué dijeron los socialistas alemanes? Los socialistas alemanes le pusieron una única condición a Merkel: que se pusiera en marcha un plan de estímulo y de crecimiento por valor de 120.000 millones de euros a nivel comunitario. Esto, que lo aprobaron los 4 países grandes hace una semana, la semana pasada en la minicumbre, fue aprobado, efectivamente. Entonces, ¿qué hizo Monti? Ante la negativa de Alemania dijo: si usted no cede en sus pretensiones, yo bloqueo el plan de estímulo y por lo tanto usted no podrá aprobar su pacto fiscal en el Parlamento alemán. España se sumó y Merkel se plegó. Pero si analizamos un poco en detalle la situación, resulta que los socialistas alemanes son los grandes artífices de que España y Alemania, de que España e Italia hayan vendido esta cumbre como un éxito. ¿Quién se lo iba a decir a Mariano Rajoy, eh? Pues sí, pero es que Mariano Rajoy últimamente se está apoyando, desde mi punto de vista de forma equivocada, en socios que no lo son. No son socios naturales. Socialista Hollande, por un lado, socialistas alemanes por otro. Hasta el propio Rubalcaba está aplaudiendo con las orejas la estrategia de Rajoy. Bueno, pues algunos lo verán positivo, yo desde luego no lo veo positivo. A mí me encantaría que Rajoy fuese el principal socio de Angela Merkel. Es más, si observamos el Club del Euro como una pequeña clase de alumnos, a mí me encantaría que Rajoy, siendo Merkel la profesora, fuera el primer alumno de la clase y le dijera a Merkel que sí a todo y sea el primero en cumplir lo que le recomiendan desde Bruselas y desde los organismos internacionales, el primero en hacer las reformas, el primero en reducir de forma drástica el gasto, es decir, lo que está haciendo más o menos Irlanda, en convertirse en el alumno bueno de la clase, porque eso no es solo bueno para el euro, ni es solo bueno para nuestros acreedores, es bueno para los españoles. Y, sin embargo, en el Partido Popular reina, por desgracia, la opinión contraria. La intervención es la bicha que hay que evitar a toda costa y las reformas impopulares y la reducción de gasto público hay que retrasarlo lo máximo posible. Por ahí es el camino directo a la quiebra de este país. Bueno, veremos si finalmente Rajoy sigue por esos mismos derroteros o cambia. Si lo obligan, esperemos que se pliegue. Ya lo veremos seguro dentro de muy poco. Ya está Juan Ramón Rayo con los titulares de la prensa económica. ¿De qué habla la prensa económica? La prensa económica habla básicamente de este acuerdo in extremis o de este chantaje in extremis con 2 titulares, ¿no? Uno se refiere a la repercusión que ha tenido sobre los mercados financieros, que desde luego ha sido muy positiva, expansión. La euforia tras la cumbre dispara el IBEX en su mejor día en 2 años. El economista, el IBEX 35 se dispara un 5,6%, la mayor alza desde mayo de 2010, y 5 días la cumbre dispara el IBEX un 5,66%, su mayor subida en 2 años. Bueno, de todas formas, tratar de convertir los mercados financieros a corto plazo en un termómetro de la bondad o de la maldad de las cosas, yo creo que sería un error en el que se ha caído recurrentemente en estos años de crisis, porque llevamos ya un montón de reuniones de líderes europeos que han alumbrado pues ciertas reformas que no han solucionado nada de fondo, y la reacción de los mercados financieros, si bien cada vez con un mayor escepticismo, es decir, cada vez hay que, digamos, darles una mayor cantidad de carne para que se entusiasmen, pero siempre ha sido muy entusiasta, muy al alza, y luego ya hemos visto que venían las caídas en picado. Bueno, es que esto es lo que seguirá sucediendo hasta que no se atajen y no se solucionen los problemas reales de fondo, que es que hay un exceso de endeudamiento en toda Europa y esto no se solventa cargándole con la deuda a unos o a otros de Europa, sino buscando quién se come las pérdidas. Yo creo que en la reacción de hoy de los mercados, que hayan subido tanto, creo que hay un factor fundamental que es el factor sorpresa. Nadie nos esperábamos que fuera a haber un acuerdo de esta magnitud. Pensábamos, pues
Angela Merkel había dicho que nada de recapitalización directa, nada de fondo de rescate comprando deuda. Entonces ha sido una maniobra de última hora que, claro, tiene mayor impacto y, claro, pues los mercados por eso creo que lo han acogido también. Pero claro, esto tiene las patitas muy cortas, vamos. No estaba descontado, desde luego. La cuestión será ver qué pasa cuando empiecen a descontar esto y esto no dé los resultados que algunos esperan, ¿no? Y luego, pues la otra parte ha sido, la otra parte que recogen los titulares, pues ya un poco más el detalle de los acuerdos. El economista, dinero para la banca y respaldo para la deuda, el pacto de la Unión Europea. El dinero para la banca es para satisfacer a España y el respaldo de la deuda, aunque también a España, pero sobre todo a Italia, que es la que está afrontando vencimientos muy grandes y que desde luego no puede aguantar su sector público con incrementos sustanciales de sus gastos financieros. Y luego ya vamos a si va a haber o no va a haber condicionalidad, cuándo se va a entregar el dinero y demás. Por ejemplo, 5 días, la banca española recibirá una inyección directa del MEDE cuando éste tenga capacidad. Pero eso es muy importante, el cuándo es fundamental. Y luego, pues, Expansión recoge las dudas sobre si habrá o no condicionalidad, ¿no? El titular está bien traído porque dice: Rajoy insiste en que no hay condicionalidad, pero el BCE subraya que será estricta. Con lo cual, lo uno y lo otro no pueden convivir al mismo tiempo. El no haber al que sea estricta, claro. Bueno, tiendo a hacer algo más de caso a quien pone el dinero que a quien lo recibe. Pero bueno, hombre, el que lo recibe siempre suele ser más optimista, ¿no? Claro. Sí, suele ser más optimista y sobre todo cuando ya tenemos la experiencia de que quienes lo reciben nos han dicho que los rescates no son rescates y demás, pues ya podemos esperar cualquier cosa. Bueno, una última valoración. No, hay un punto que nadie ha señalado y yo creo que es sustancial. Todo esto sobre el papel está muy bien, ¿no? Es decir, bueno, el MEDE o el SM, pero yo prefiero utilizar las siglas en inglés, pero el Fondo Permanente de Rescate va a poder recapitalizar directamente bancos, va a poder incluso comprar de forma masiva deuda pública. Bien, pero hay un problema. Todavía no se sabe de dónde va a salir el dinero. Y este es un problema bastante sustancial. Sí. En teoría, el Fondo Permanente tiene capacidad para prestar hasta 500.000 millones de euros, pero hay un matiz. Realmente el capital físico, lo de verdad, es el 10%. Es decir, 50.000 millones de euros tiene el MEDE, tiene el Fondo Permanente de Rescate. El resto es apalancamiento, es decir, tendrán que emitir deuda. Y hay una duda añadida. Los inversores van a comprar, inversores privados, van a comprar deuda pública, al fin y al cabo, de un fondo permanente de rescate que, en teoría, el aval de ese fondo permanente está constituido básicamente por un número de países cada vez decreciente en cuanto a su calidad crediticia. Es decir, España... Imaginemos, no, España rescatada, Italia rescatada, que son, en teoría, los que van a aportar parte de ese dinero, con el rating triple B, rating basura, calidad crediticia nula. ¿Quién respalda en última instancia el Fondo Permanente de Rescate? Alemania. ¿Y Alemania tiene capacidad para respaldar por sí sola esa cantidad inmensa de dinero? Es por lo menos algunos lo ponen en duda. Y muchos son los que dicen que todo este fondo permanente y este tipo de fondos no funcionarán o no tendrán ninguna credibilidad si no existe una intervención directa del Banco Central Europeo, que es el que tiene capacidad para prestar dinero de forma ilimitada. Y yo dudo también muchísimo que Alemania se preste a esa operación. Yo diría que sí, brevemente, Juan con Ramón. la cantidad actual sí tiene capacidad Alemania para prestar, pero es que la cantidad actual no soluciona los problemas, con lo cual o Alemania va a un rescate total y absoluto o realmente esto se terminará impagando, y para un rescate total y absoluto Alemania sí que no tiene capacidad, ni tampoco la tiene de resistir el euro, con lo cual un rescate de 2-3 billones de euros como el que requeriría la eurozona, el Banco Central no lo puede asumir sin depreciar monstruosamente el euro. Bueno, esto me recuerda un poco cuando los niños te dicen, mamá, dame dinero, y la madre dice, yo no tengo, y dice, pues ves al banco a sacarlo. No, pues es algo parecido. ¿Verdad? Bueno, Juan Ramón, muchísimas gracias. Manuel Llamas, gracias. María Cuesta, gracias. Bueno, analizada en profundidad la letra pequeña de los acuerdos alcanzados en Bruselas. Lo dejamos aquí y enseguida, en cuanto volvamos de la publicidad, nos tomamos un respiro de cultura que hoy viernes yo creo que hace falta. Es la noche de César, con Lucía Prieto. La crisis continúa aportando datos.